Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a tener más una clase, ¿sí? Vamos a ver a respeito de metodologia de estudio em respiratório. Vamos ver algumas cositas bem pontuais aí que se perguntam. Resumir a classe, sim, para quedar mais entendível. E depois da classe, eu les vou enviar amanhã ao grupo de Telegram. Eu les vou enviar aí umas espirometrias e algumas gasometrias para que vocês possam evaluar o paciente, ou seja, podem evaluar esses casitos clínicos, e aí eu pongo como se fosse um quiz aí abaixo para que vocês possam contestar. Bueno, gente, vamos al power, entonces. La clase de hoy yo creo que no va a ser tan larga como la de ayer, ¿sí? Porque yo traté de resumir y yo creo que quedó bien entendible, ¿sí? Creo que va a quedar bien fácil para que ustedes puedan ver la clase. Bueno, gente, vamos empezar entonces por laboratorio de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Quiero primero hacer una pregunta a todos ustedes, que ustedes piensen conmigo. Se liga um paciente, ustedes estão em guarda, liga um paciente com crise asmática grave, ¿ustedes pedirían una espirometría? ¿Sí? Piensen en eso, gente. Piensen en eso. Después nosotros vamos a debater un poquito, un ratito a respecto de eso. Pero piensen, gente, paciente con crisis asmática grave, ¿se le hace una espirometría a ese paciente? Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase. ¿Cómo nosotros vamos a empezar? Vamos a repasar, ¿sí? Bien cortito, de una manera bien fácil, bien sencilla, la fisiología respiratoria. No solamente la fisio, sino que más que nada los volúmenes pulmonares. Essa tablita ustedes tienen igual en sus repasos y yo quiero que ustedes sepan una cosita, ¿sí? Varias cositas en realidad, pero sepan, gente, que tenemos volúmenes estáticos y volúmenes dinámicos. Por exemplo, há diversas classificações a respeito de volume e capacidade. Pero acuérdense, volumen é solo, ou seja, não é sumado a outro volume. E capacidades é quando sumamos dois ou mais volúmenes, ¿sí? Bueno, gente, lo que le gusta preguntar mucho en sus TPs es honorar en sus TPs es básicamente cuál es el volumen de aire corriente. ¿Sí? Piensen, por más que ustedes lean acá, gente, volumen de aire corriente o volumen tidal, también puede ser llamado así, déjame yo ver si estoy grabando. Sí. Es de aproximadamente 500 mililitros el volumen tidal o volumen corriente. Pero acuérdense, depende, ¿sí? Depende, porque si es un niño, no va a tener 500 mililitros de volumen corriente, va a ser menos. Si es, por ejemplo, una persona como yo o como algunos de ustedes, por ahí sí puede se acercar de los 500, pero gente, no es 500 para todos los pacientes. Y eso es pregunta de honorar. Entonces, la primera cosa que hay que salir acá es depende, gente. Yo voy a poner una foto ahí de honorar, pero no salió. Entonces, gente, el volumen corriente depende. Ahora miren eso. Tenemos básicamente 4 volúmenes, ¿sí? Tenemos el volumen de reserva inspiratória, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratória e também o volumen residual. ¿Qué hay que saber de eso? Básicamente es aproximado la cantidad, o sea, qual é o volumen. Por exemplo, se é de reserva inspiratória, temos 3.100 mililitros, 3 litros e 100 mililitros de volume de reserva inspiratória, aproximadamente, porque depende de paciente para paciente. ¿Sí? Volume de aire corriente, 500 mililitros, reserva inspiratória, 1.200 mililitros e volume residual, 1.200 mililitros. Pero, gente, isso depende também da tablita aí que vocês agarram, porque eu, quando fui a buscar esses volúmenes e capacidades, eu me encontrei com diversas classificações e a maioria era distinta, não eram números assim muito parecidos. Então, gente, depende da classificação e de onde saca. Que eu quero que vocês sepam. Básicamente, acá en la fisiología respiratoria, tenemos
las capacidades. ¿Qué son capacidades? Capacidades es la suma de dos volúmenes ou mais. ¿Sí? Guarden eso. Entonces, quando vamos evaluar um paciente, quando temos que evaluar a capacidade funcional inspiratória, nós vamos assumir o volume corrente e o volume de reserva inspiratória. Pero, gente, acuérdense uma coisa. Com que aparato nós vamos fazer todo isso? Com a espirometria, ¿sí? Com a espirometria, nós vamos evaluar quase todos os volúmenes, exceto o volume residual. Acuerdo isso, les aclaro isso, porque justamente suele ser de muita dúvida, ¿sí? Suelen perguntar isso, mas que nada é para confundir. Basicamente, o que a espirometria evalua são os três volúmenes: volume corrente, volume de reserva inspiratória e de reserva expiratória, pero o volume residual, a espirometria não consegue evaluar. A única coisa, o único aparato que há para evaluar esse volume residual, gente, é a pletismografia. Cai um mosquito. A pletismografia. Se gravem esse nombrecito, já vamos a descrever cada um bem resumidamente, pero, gente, sepam que espirometria não serve para evaluar volume residual. Bueno, então, como capacidades, quais são as capacidades que nós temos? Temos 4 capacidades, fundamentalmente. Capacidade de reserva inspiratória, capacidade de reserva funcional, tal qual como vocês veem acá, capacidade vital e a capacidade pulmonar total. Bueno, se nós hacemos uma espirometria no paciente, que nós não vamos conseguir acá, não vamos conseguir o volume residual e nem a capacidade pulmonar total, gente. Anotem isso ao lado aí de seus repassos, porque isso é pergunta, ¿sí? Bueno, então, vamos começar com espirometria. Basicamente, ¿sí? A primeira cosita que há que saber, espirometria é uma maniobra, ¿sí? Que muitos de nós já hicimos aí em terceiro ano, alguns não hicieron, pero a espirometria é uma maniobra que vai registrar o volume que nós movilizamos, ou seja, tanto em inspiração quanto em expiração. Vai desde o máximo volume de área que pode mover uma pessoa, desde inspiração máxima hasta uma expiração mais máxima ou completa. Bueno, que diagnóstico hace a espirometria? Isso é pergunta de exame, gente. E gravem, por favor. Que diagnóstico vamos fazer com a espirometria? Anotem isso, porfis. Bueno, qual é o diagnóstico? Podemos fazer diagnóstico de normalidade, ou seja, o paciente não tem nenhuma alteração espirométrica. O paciente tem um padrão obstrutivo. Paciente tem indicativo de restrição. O paciente tem um padrão mixto. Gente, aclaro mais uma cosita acá. Se a espirometria generalmente suele ser pergunta de exame, mais que nada em la parte de tanto de POC quanto de asma. Então, se guardem isso. Gente, diagnostica obstrução, pero é indicativo de restrição. Por que eu digo indicativo de restrição? Porque não evalua a restrição pulmonar. ¿Sí? No evalúa el compliance pulmonar, la espirometría. Por eso que es indicativo de restricción, tenemos que comprobar con otro examen. La espirometría no hace diagnóstico de restricción, ¿sí? De patrón restrictivo. Entonces, ¿cuál es el informe que nos da la espirometría? Si ustedes se acuerdan la maniobra, poníamos acuérdense una cosita también. La espirometría, gente, los valores, si el predicho que llaman, va a depender de la edad, el peso, sexo, raza, de diversos factores que generalmente hay un predicho. ¿Qué es ese famoso predicho? El predicho es que son estudios estandarizados, o sea, ya hicieron en varias personas y básicamente para tal persona, tal peso, tal edad, tal talla, ¿sí? Va a ser... El normal sería el tanto de volumen de área movilizado. ¿Sí? Ese es el predicho, gente. Es como si fuera un valor de base que nosotros tomamos en la espirometría. El predicho varía de acuerdo a diversos factores. Bueno,
como vem o informe da espirometria, ¿sí? O informe, temos diversos tipos de informe, por isso que eu vou depois disponibilizar algumas espirometrias para vocês no grupo aí, porque muitas das vezes o que passa é o seguinte: o ano passado me acuerdo que quando tomaram, não me acuerdo se fuera a era ou se é parcialito. Gente, tuve uma ou duas, creio, espirometria tal qual como eu havia dado em las classes el ano passado. Então, eu vou repetir as mesmas espirometrias, vou ver se encontro o exame que havia essa espirometria e eu vou les enviar aí no grupo. ¿Sí? Mañana eu les envio, ou seja, no dia que provavelmente vocês vão ver a classe de espirometria. Mais que nada, eu vou fazer isso para treinar, gente, porque espirometria não se aprende só leyendo, se aprende treinando, ¿sí? Bueno, gente, no informe, então, que vai venir na espirometria, já vamos ver uma para que nós podamos treinar. No informe vai venir lá capacidade vital forçada, que viene em CVF, ou seja, é a abreviatura, a abreviação da capacidade vital forçada, ou pode vir também VCF ou FCV, ¿sí? De distintas formas, mas generalmente é assim, CVF, capacidade vital forçada, e vem em litros. Depois temos o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que vem VEF1 em litros também. Depois temos o VEF 2575, que é em litros por segundo. Gente, esse muitas das vezes, ¿sí? Solo entra em los escritos, ¿sí? Porque o volume expiratório forçado, basicamente uma expiração para sacar o 25, entre o 25% e o 75% da expiração, repartimos lá a expiração completa em 4 partes, 25, 50, 75, 100, ¿sí? E agarramos estas duas del meio, ¿sí? Desde o 25 hasta o 75%. Les aclaro que, generalmente, pacientes que fumam, que têm já alguma comorbilidade, e nesses pacientes, antes de apresentarem o volume expiratório, se forçado no primeiro segundo diminuído, vão apresentar primeiro o volume expiratório forçado 25, 75% diminuído. É só para aclarar, porque eu não me acuerdo, se perguntaram, creio que em 2019 sim tuve um choice com isso, pero 2020 eu não me acuerdo que entrou isso, pero generalmente não suelen perguntar no oral, sino que só no escrito. Bueno, gente, después, una cosita muy, muy importante, ¿sí? Viene la relación volume expiratório funcional dividido por capacidade vital forçada, e isso se dá em porcentagem. Les aclaro uma cosita acá, ¿sí? Dependendo do docente que vai dar a classe, para Sosa, para Miguel e para Honorá, essa relaçãocita acá, volume expiratório forçado no primeiro segundo por capacidade vital forçada, gente, isso para Sosa, Miguel e Honorá é índice de Tifenot. Índice de Tifenot. Não me acuerdo qual livro, se é Ferreira ou Harrison, se explica bem aí que é o Tifenot. Que em realidade, para Bussanich, ¿sí? O índice de Tifenot é volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre capacidade vital e não a capacidade vital forçada. Então, acuérdense isso. Para a maioria dos docentes, é Tifenot e para Bussanich, não, gente. Só uma observação, porque me acuerdo que o ano passado ela deu muita ênfase nisso. Então, por aí, se ela, no oral, pergunta que é Tifenot, vocês hablen que é capacidade vital e não a capacidade vital forçada. Quais são os principais pontos que devemos sim ou sim memorizar? Capacidade vital forçada, volume respiratório funcional no primeiro segundo e a relação volume respiratório forçado no primeiro segundo sobre ou por capacidade vital forçada. Gente, por favor, qualquer dúvida, vocês me perguntem,
generalmente a espirometría suele ser un poquito complicada en las primeras veces ahí que intentamos a aprender, ¿sí? Pero no es difícil. E, bueno, gente, vamos volver para acá. Se respirem, vuelvan a classe, miren quantas vezes querem. Se qualquer coisa, vocês me enviam aí mensajito. E, gente, acuérdense isso. Quais são os valores normais de essas métricas? Bueno, volume expiratório forçado no primeiro segundo, ¿sí? Se dá em porcentagem e deve ser maior ou igual a 80%. ¿Sí? 80% de quê? Del predicho. Depois já vamos ver uma espirometria e já vamos treinar para saber com as métricas que o paciente tem, se é patrão obstrutivo, indicativo de restrição ou patrão mixto, ou normal. Bueno, gente, então, volume expiratório forçado no primeiro segundo, maior ou igual a 80 para ser normal. Gente, se passa de 100%, não é alterado, ¿sí? Quanto mais, melhor. O tema é quanto menos. Se vocês vão ver que algumas espirometrias te dá como 101%, 105%, porque eles evaluam o predicho. Imaginem que o predicho para mim, por exemplo, 23 anos com 90 quilos e não sei, bueno, o predicho para mim seria, por exemplo, 80, 90, digamos, ¿sí? E eu hago um volume expiratório forçado no primeiro segundo de 90. ¿Sí? Isso vai dar mais de 100% do predicho. Eles calculam por el predicho quanto o paciente isso. Então, gente, quanto mais, melhor, entences? ¿Sí? Acá sim, pero quanto menos, pior. Ou seja, nos indica alguma patologia. Pero quanto se sobrepassa 100, 110, 115, gente, não há problema. Bueno, depois temos a capacidade vital forçada, que é a mesma coisa, ¿sí? Deve ser maior ou igual a 80% para ser normal. E acá temos um ponto bem específico, gente, e grave nisso. O índice de TIFNO, para alguns docentes, volume expiratório forçado dividido ou sobre capacidade vital forçada deve ser maior a 0,7 ou 70%. Se acuérdense isso, porque te pode dar como 0,7 ou 70%, que é a mesma coisa, mas só quando passamos a porcentagem que dá 70%. Então, gente, gravem isso. Volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada maior ou igual a 80, índice de TIFNO, vou falar índice de TIFNO para quedar mais tranquilo, assim, mais fácil, maior a 0,7. Bueno, gente, então, como nós vamos ler uma espirometria? Generalmente suele ser genera mucha duda acá, pero yo traté de mejorar, de organizar la lectura de una espirometría. Ustedes pueden empezar leyendo una espirometría por la relación o índice de TIFNO, ¿sí? Para ver qué patrón es, si es obstrutivo o si es normal. Después, ustedes pueden ir directamente a la capacidad vital forzada, a ver si hay disminución. Se há diminuição, capacidade vital forçada, temos que pensar em algo restritivo. E depois, por último, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, gente. Acá, no volume expiratório forçado no primeiro segundo, é onde nós vamos a evaluar a gravidade da obstrução. Les aclaro que, acuérdense, capacidade vital forçada, capacidade vital, gente, vuelvan acá, vamos volver para o quadrito, que é a capacidade vital, abarca tanto a inspiração, o volume de reserva inspiratória, quanto o volume de reserva expiratória, ¿sí? Isso é a capacidade vital, ou seja, se o paciente apresenta um EPIC, ¿sí? Imaginem, se o paciente apresenta um EPIC, uma enfermidade pulmonar intersticial crônica, o paciente vai ter um volume de reserva inspiratória diminuído, ou seja, não vai expandir como deveria expandir, e também vai ter um volume de reserva expiratória diminuído também. ¿Sí? Bueno, gente, pero fundamentalmente, o volume de reserva inspiratória diminuído. Bueno, gente, vamos volver, creio que assim me explico um pouquinho, e então, gravem isso, capacidade vital forçada, relação primeiro, depois capacidade vital forçada e
por último, volume expiratório funcional, volume expiratório forçado en el primer segundo. Gente, aclaro que vocês têm que começar por la relação, depois do ordem acá, não importa, ¿sí? Não importa. Bueno, acá eu trago outras variáveis, ¿sí? De los valores de referência. La misma coisa, gente, capacidade vital forçada e o volume respiratório forçado no primeiro segundo, maior a 80%, e o índice de tifenol, ¿sí? Como vocês podem ver acá, deve ser maior a 70, ¿sí? En Argentina, aí, os docentes consideram maior a 70 o índice de tifenol. Para, se é menor, é obstrução, se é maior, está normal, ou pode ser um patrão mixto, ou, em realidade, mixto não, indicativo de restrição, na maioria das vezes. Bueno, gente, entonces, relação, capacidade vital forçada e volume respiratório forçado no primeiro e segundo. Agora vamos treinar, ¿sí? Vamos treinar agora. Bueno, acá temos uma espirometria, ¿sí? Vamos a mirar junto essa espirometria. Bueno, por onde começamos? Relação, índice de tifenol, sí ou sí. ¿Dónde está a relação acá? Miren, gente, há diversos, não nomenclatura, sino que há diversas tópicos acá, ¿sí? Que cada uno quiere decir una cosa, pero gente, vamos a lo principal, a lo que generalmente nosotros vamos a utilizar. Me acuerdo que en 2019, en el horario de primera era, lo que ellos hacían era lo siguiente, ellos no, sino que Miguel generalmente. Davam una espirometría, así, tiraba varias espirometrías, y ahí vos tenía que decir cuál era el diagnóstico de la espirometría, y él después miraba de vuelta ahí, sí, está bien, sí, está bien, o está mal. Yo creo que en este año no será así, pero igual, gente, en el escrito puede entrar espirometría. Obviamente, sí va a haber espirometría, sí va a haber escrito, si no, bueno. Gente, pero igual, es importante saber eso. Vamos a entrenar ahora. Acá tenemos una espirometría, ¿sí? Como ya dije, se puede ver varios datos del paciente. Acuérdense, acá aparece el peso del paciente, la altura, la edad, ¿sí? El nombre, obviamente. Después, en el espirómetro, en el aparato, tenemos que poner raza, la talla, si altura, la edad, el peso. Hay diversos parámetros que sí o sí debemos cumplir. Si ustedes hicieran un tercero con Meligoy, ¿sí? Nosotros, yo por lo menos hice la espirometría, no puse mi foto acá, sacaron la foto, pero yo no puse. Y gente, es un montón de parámetros que hay que sí o sí poner y poner correcto para que el predicho salga de acuerdo a ese paciente. Entonces, tenemos el resultado de la espirometría. Pedimos una espirometría para el paciente y acuérdense, ¿cómo se pide una espirometría? Se puede pedir una espirometría sin y con broncodilatador. ¿Por qué nosotros vamos a tener esos dos tipos, vamos a tener esas dos opciones de examen? Básicamente es, paciente que nosotros vamos a pedir con broncodilatador es para evaluar si, por ejemplo, el paciente tiene un asma, ¿sí? Porque acuérdense, el asma, el broncodilatador, y eso anoten porque es pregunta de examen, y encima cae en los escritos, paciente que hizo espirometría y mejoró 12% y o más de 200 mililitros el volumen expiratorio, el volumen expiratorio forçado en el primer segundo, gente, anoten, 12% y o 200 mililitros, ¿sí? Quiere decir que es un patrón obstrutivo reversible, ¿sí? Reversible. Bueno, ahora vamos volver, yo creo que estoy yendo por las ramas, ¿sí? Volvemos acá y vamos a entrenar. Entonces, espirometría se pide con y sin broncodilatador, y ahora vamos a evaluar la espirometría. Acá temos diversos parâmetros, pero que nós vamos a mirar? Vamos a mirar o índice de tifenol, ¿sí? Este de acá. Después, nós vamos a mirar estes dois que estão arriba. Eu vou cambiar só o color para quedar mais didático. Estes dois, ¿sí? Bueno, gente, vamos mirar entonces. Paciente, índice de tifenol dio 80.
80 qué? 80%, ¿sí? Del predicho. Eso pré-broncodilatador y post, cuando aparece el post, es post-broncodilatador, ¿sí? Post-broncodilatador. Bueno, entonces, vamos a evaluar el índice de difenol. El paciente tiene, vamos mirar solo acá, gente, solo acá, solo acá, solo acá, espera. Vamos mirar solo acá, ¿sí? Solo el amarillo ahora. Después miramos lá. Entonces, paciente, ¿sí? Espirometría, vino con índice de difenol de 81,56, o sea, índice de difenol para ser normal debe estar mayor a 70 ou maior a 0,7, entonces, índice de difenol, ok. Agora vamos para capacidade vital forçada. Esse é o ordem que eu utilizo. Em capacidade vital forçada, donde nós vamos mirar? El porcentaje del predicho, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, miren, el predicho es 4,63 y el paciente consiguió movilizar 4,09. Entonces, el 4,09 equivale a 88,5% de 4,63 que está acá. Entonces, en nuestra tablita ahí de antes que teníamos, donde tenía el porcentaje, acuérdense, volume expiratório, volume, gente, me olvidei, FVC, capacidade vital forçada, se às vezes passa isso, gente, perdão, capacidade vital forçada deveria ser maior a 80%, e acá está 88%, ok, então, se difenol, sí, 81, ok, capacidade vital forçada, 88, ok, então agora vamos mirar a fração, volume expiratório forçado no primeiro segundo. Gente, esses números aí me hacen uma pelota de neve incrível. Bueno, miramos lá o volume expiratório forçado no primeiro segundo e que vai dar 84,2% do predicho. Então, gente, esse paciente não tem nenhuma alteração espirométrica, ou seja, espirometria é normal, ¿sí? El paciente no tiene ninguna alteración. Bueno, como yo dije antes, tenemos patrones espirométricos, ¿sí? Ese paciente acá de arriba es normal, pero, por ejemplo, memoricen ese cuadrito acá que les va a ayudar en un oral o en un escrito. Bueno, si tenemos patrón obstrutivo, ¿cómo va a estar nuestro difenol disminuido? ¿Cómo va a estar nuestra capacidad vital forzada? Normal, porque es obstrutivo, gente. El problema acá está en la expiración. Entonces, la capacidad vital forzada puede estar normal o, a veces, acuérdense eso, a veces puede estar ligeramente disminuida. Y quando falamos do volume expiratório forçado no primeiro segundo, sim vai estar, obviamente, diminuído, porque é em la expiração. Obstrutivo, expiração. Então, acuérdense desse quadrito, não se olvidem, porfis, porque isso les vai ajudar um montão. Indicativo de restrição, gente. Índice de difenol, que é por acá que sempre pensamos, vai estar normal. Sim? Capacidade vital forçada vai estar certamente diminuído, porque o patrão ou o indicativo de restrição generalmente não, pero ¿qué pasa? Se tenemos uma fibrose pulmonar idiopática, se o paciente não consegue expandir, então a capacidade vital forçada vai estar diminuída. Depois, o que pode passar também, acuérdense, se não expande, no se relaja de maneira adequada. Então, o volume expiratório forçado no primeiro segundo também vai estar diminuído, ¿sí? De lo normal. Porque se não não vai ter que sair, não vai ter aire para sair. E o mixto, a gente presta atenção, todo está diminuído, ¿sí? Principalmente o índice de difenol, também a capacidade vital forçada. ¿Por qué es mixto entonces? Porque tenemos un patrón obstrutivo junto con un patrón restrictivo, ¿sí? Y acuérdense, espirometría no hace diagnóstico de restricción, es indicativo. Creo que hay ahí un cuadradito en sus repasos, bien en rojo alrededor.
que eu puse. Então, gente, é indicativo de restrição. Bueno, agora vamos a relajar, respirar, porque, por Dios, ¿qué mierda es espirometría? No, gente, no es una mierda espirometría. Después que se entiende lo que pasa y cómo se lee una espirometría, queda muy, muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo ahora de espirometría, ¿sí? Y yo voy a contar hasta 10. Dejo para que ustedes pausen el video, vuelvan si tienen duda y después ustedes miran acá esa espirometría. ¿Sí? Bueno, gente. Bueno, gente, vamos volver, ¿sí? Y vamos a seguir con espirometría. Vamos a ver ahora otro ejemplo de espirometría. Bueno, ¿cómo vamos a leer esa espirometría? Obviamente, ¿sí? La espirometría, como ustedes pueden ver, esa fue una espirometría con broncodilatador, sin y con broncodilatador, ¿sí? Actual y pós broncodilatador. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar ahora es la espirometría en un total. Bueno, habíamos dicho antes que debemos mirar en las espirometrías, ¿sí? ¿Con qué empezamos? Entonces, vamos a empezar con ¿quién? El índice de rojo, ¿ok? El índice de Tifenot. Acá está él. Bueno, gente. Índice de Tifenot, ¿sí? El paciente tiene 0,48. ¿Cuál es el normal de índice de Tifenot? Creo que es así, gente. Sí, perdón si está mal escrito. ¿Cuál es el normal de Tifenot? ¿Sí? Tifenot es mayor a 0,7 y acá el paciente presenta 0,48, como ustedes pueden ver. Después nosotros vamos, entonces, si el normal es 0,7, yo tengo 0,48, está disminuido. Eso me indica, ¿sí? Acá me indica obstrucción, gente. Yo tengo que abrir el ojo porque ese paciente puede tener un patrón obstrutivo. Bueno, si yo tengo Tifenot 0,48, tal cual como ustedes ven ahí, ¿sí? Después nosotros, ¿qué nosotros vamos a mirar? Nosotros vamos a mirar la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio. Era para ser azul, ¿sí? Vamos a mirar la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Por separado. Entonces, gente, entonces, qué cosa seria. Bueno, gente, entonces lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Miramos Tifenot está disminuido, ¿sí? ¿Cuándo tenemos Tifenot disminuido? Si ustedes se acuerdan del cuadrito. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Piensen y respondan. Tifenot disminuido teníamos en tal y tal patología, o sea, en patrón obstrutivo y patrón mixto. Generalmente el patrón restrictivo, el Tifenot puede dar normal o hasta mismo más alto. Entonces, si yo tengo Tifenot disminuido, yo tengo que pensar o es obstrutivo o es mixto. Punto. Ahora nosotros tenemos que confirmar si es obstrutivo o si es mixto. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar? Mirando capacidade vital forçada e volume expiratório forçado no primeiro e segundo por separado. Empezamos da ordem aí que eu passei. Vamos mirar primeiro a capacidade vital forçada. Bueno, gente, esse paciente, ¿sí? Com Tifenot disminuído de 0,48 tiene 87% de capacidade vital forçada. Entonces, gente, si tiene 87,7% de capacidade vital forçada, a capacidade vital forçada está ok. Agora vamos mirar, então, o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Gente, miren o volume desse paciente, ¿sí? El porcentaje del predicho, miren cuánto tiene, 50,3. Que isso me indica? Patrão obstrutivo. Isso eu hago o diagnóstico de patrão obstrutivo. Bueno,
Gente, acuérdense, difenó capacidade vital forçada e depois volume expiratório forçado no primeiro e segundo. Acuérdense de los valores de referência e de la tablita aí. Gente, escrevam isso, valores de referência aí. Tablita é muito importante, vai quedar acá bem gravado. E agora, gente, diagnosticamos esse paciente com patrão obstrutivo em la espirometria. ¿Está listo? No, no está listo. ¿Por quê? El asma, acuérdense, el famoso, famosísimo asma, sí, que va a ser siempre preguntado en el oral, en los exámenes, gente, porque es una patología muy, muy frecuente. Entonces, el asma, gente, ¿cuál es la característica del asma? Es intermitente. Entonces, ese paciente que vino con patrón obstrutivo, tenemos que evaluar si no es reversible, si no es una obstrucción reversible que nos hace pensar en asma, eso. Entonces, miramos el actual, ahora vamos para el pós-broncodilatador. ¿Dónde está el pós-broncodilatador? Está acá a la derecha. Bueno, pós-broncodilatador, gente. ¿Cuáles son las características para decir si es un patrón obstrutivo reversible? Yo pedí para que ustedes anoten. Es si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mejora 12% y o 200 mililitros después del broncodilatador. Entonces, gente, miren acá. Sí, yo voy a apagar eso para quedar mejor. Bueno, gente, miren acá. Bueno, el paciente, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en ese paciente era de 50,3%. Eso antes del broncodilatador, de la nebulización con broncodilatador. Después de la nebulización, se hizo otra espirometría y el paciente presentó una mejora solamente de 5%, ¿sí? Del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Y cuál es el mínimo para decir que es reversible, obstrutivo reversible? 12% y o 200 ml en el volumen expiratorio forzado. Entonces, gente, diagnóstico de esa espirometría acá es el paciente tiene un patrón obstrutivo irreversible, ¿sí? Perdón, no es irreversible, es, ¿sí? Obstrutivo irreversible, o sea, obstrutivo que no revierte con el pós-broncodilatador, con el broncodilatador. Entendido hasta acá, gente? Por favor, si ustedes tienen cualquier duda, pausen la clase, vuelvan, me envíen un mensaje, yo estoy acá para eso. Generalmente, espirometría suele presentar mucha duda, ¿sí? Después yo voy a les enviar bastante espirometría, bastantes, algunas, no muchas, pero voy a les enviar algunas espirometrías para que entrenen, gente. Entonces, ojo en eso porque sí o sí se pregunta. Bueno, ahora vamos a un punto bien importante que generalmente lo que hay que saber acá es las indicaciones y las contraindicaciones. Gente, indicaciones, nosotros vamos a indicar una espirometría a todos aquellos pacientes que nosotros sospechamos que tienen un asma, que tienen una EPOC, que está evolucionando su enfermedad de base, o sea, para seguimiento de ese paciente, para medir el impacto de la enfermedad en la función pulmonar, identificar los pacientes con riesgo de padecer enfermedades respiratórias, ou seja, por el tabaco. Acá, gente, ojo, porque puede entrar en un escrito, ya hablé eso, voy a repetir, ¿sí? Los pacientes fumadores, donde nosotros vamos a mirar el índice 25-75%, perdón, este de acá, ¿sí? Generalmente, antes de producir un patrón obstrutivo, el índice 25-75% va a estar disminuido del predicho, o sea, no va a ser el valor normal. Entonces, gente, memoricen por lo menos 5 indicaciones que ya está lindo, listo. Ahora vamos a las contraindicaciones, y eso yo quiero aclarar bastante. Contraindicaciones, hay que saber, absolutas por lo menos, hay que saber todas las que están descritas ahí. ¿Sí? Entonces, absolutas, que no vamos a hacer en un paciente con... Vamos a hacer la espirometría en esos pacientes, van a ser los pacientes que tienen un neumotórax,
ângulo inestable, desprendimento de retina e hemoptisis ativa ou reciente. Essas são contraindicações que não se hacen, gente. Não se hacen independente do que passe. ¿Sí? Não se hacen. E relativas quer dizer que depende do médico se hace ou não se hace. Qual é a relativa e qual é a que eu quero entrar bem, que vocês prestem bastante atenção? El asma, gente, el asma, ¿sí? A contraindicação relativa acá é, por exemplo, se é um asma, uma crise asmática, não se hace uma espirometria, uma crise asmática. O paciente já tem muita dificuldade para expirar. Imaginem que vocês vão a dizer, vem cá, vamos fazer um exame, e o paciente em cima tem que inspirar e expirar. Gente, não vai ser, se não vai ser reprodutível a espirometria. Então, gente, a contraindicação relativa seria o asma. Depois, traqueostomia, porque pode perder um pouquinho, pode sair o aire por acá. Problemas bucales, os niños, os ancianos que têm muitas das vezes alterações mentais, que não conseguem cerrar a boca e muitas das vezes também não entendem a maniobra, como se hace, o que há que fazer. E depois temos náuseas por la boquilla, hemiplegia facial e quando não conseguem comprimir, niños e alterações mentais. Gente, indicações é basicamente para buscar patologias. E contraindicações, sepam as absolutas, sim ou sim. Paciente com angor, paciente com infarto também. Gente, não se vai fazer uma espirometria paciente com infarto. E as relativas, acuérdense del asma. Se é uma crise asmática grave, não vamos fazer. Mas se é uma crise leve, sim se pode fazer. Generalmente, para crises, se utiliza a flautita aí, que já vamos a entrar no peak flow, a flauta. Então, gente, para resumir a espirometria, ¿sí? Acá hay un cuadrito, yo robé creo que fue de Miguel, no me acuerdo quién dio la clase, pero yo robé, ¿sí? Para resumir todo lo que hablamos. Espirometría, vamos a mirar el índice de Tifenot, que para algunos docentes, para algunas docentes no es Tifenot, ¿sí? Pero vamos a resumir como si fuera. Entonces, gente, volume expiratório funcional forçado no primeiro e segundo, dividido por capacidade vital forçada. Vamos mirar o índice de Tifenot. O índice está maior ou igual a 70%, ou seja, está normal. Que nós vamos mirar? Capacidade vital forçada. Bueno, se a capacidade vital forçada está normal, espirometria normal. ¿Sí? Listo, tchau. Se a capacidade vital forçada está baixo de lo normal, aí vamos evaluar os volúmenes pulmonares, que aí pode ser por mala colaboração do paciente ou hasta mesmo uma restrição. Por isso que a espirometria é indicativa de restrição. Então, gente, Tifenot normal, capacidade vital forçada normal, espirometria normal, capacidade vital forçada diminuída, aí pensamos, ou o paciente não está fazendo bem, ou realmente tem uma restrição. Depois, então, volvemos para cá, índice de Tifenot diminuído, ojo, porque temos que fazer prueba com broncodilatador. Se a prova do broncodilatador dio que é uma obstrução reversible, o paciente tem provavelmente um asma. Se essa prova dio não reversible, ou seja, irreversible, temos que fazer o teste esteroidal, que já vamos ver esse teste, e então, se revierte, provavelmente é um asma, e se não revierte, provavelmente é um EPOC. ¿Sí? Então, revierte, provavelmente asma, e não revierte, talvez seja um EPOC. Já vamos ver o teste esteroidal, a prova com broncodilatadores. Gente, pero eu quero aclarar uma coisa acá. ¿Sí? Todo o que eu falei está resumido acá nesse diagrama, não me acuerdo como é o nome disso. Então, se vocês entendem o que passa na espirometria, gente, queda muito sencillo de diagnosticar as espirometrias, de dizer se é normal, obstrutivo ou indicativo de restrição. Bueno, passamos ao próximo tema. Pode ser chamado como teste esteroidal ou também prova de la metacolina ou prova de la histamina. ¿Sí? Prueba de la histamina.
Bueno, gente, la prueba de la metacolina o histamina, básicamente una prueba, ¿sí? Que no se puede hacer en el consultorio, o sea, en el consultorio normal, hay que sí o sí estar en un hospital porque es una prueba que algunas veces puede causar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Imaginen ustedes, la prueba de la metacolina es para inducir el broncoespasmo. Imaginen, ustedes están con un niño ahí que probablemente tiene asma y la prueba del broncodilatador en la espirometría no tuvo diferencia. Entonces yo voy a hacer la prueba de la metacolina. Yo voy a intentar a inducir un broncoespasmo. ¿Cómo se hace la prueba de la metacolina o de prueba de la histamina? Primero hay que hacer una espirometría basal y después vamos a nebulizar el paciente con dosis crecientes de metacolina, tal cual como ustedes pueden ver en el gráfico acá. El paciente, como vocês podem ver acá, el paciente que es asmático, ¿sí? Va a apresentar broncoconstricción, o sea, obstrucción bronquial, constricción del bronquio, ya a dosis muy bajas, ¿sí? Muy bajas. Entonces, se, por exemplo, sobrepasamos um pouquinho a dosis e estamos em consultório e há que intubar esse paciente, gente, o paciente tem uma grande chance de morir. Então, por isso que a prueba se hace en el hospital, no en consultorio. Bueno, prueba de la metacolina, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, va a ser un broncoespasmo a dosis bien pequeñas de metacolina. Generalmente esa prueba se deja a los niños, ¿sí? Que muchas de las veces es muy difícil de hacer la espirometría, no entienden cómo hacer, entonces se hace la prueba de la metacolina y es tal cual como ustedes pueden ver acá. Se da dosis crecientes de metacolina y se evalúa a qué dosis, por ejemplo, el paciente va a presentar el broncoespasmo. Bueno, gente, ¿qué pregunta acá en el oral? ¿Sí? Atención, ¿qué es la prueba de la metacolina o histamina? Y es eso que ustedes tienen que decir. La prueba de la metacolina o histamina generalmente se deja a niños, ¿sí? Donde la espirometría sale fea, o sea, no hay como hacer la espirometría. Se llama metacolina o histamina, ¿sí? Y nosotros vamos a primero hacer una espirometría basal del paciente, ¿sí? Se hace bien, ok, si no hace, todo bien también. Y después nosotros vamos a nebulizar ese paciente con dosis crecientes de metacolina hasta que se produzca el broncoespasmo. Paciente asmático, ¿sí? A bajas dosis ya va a presentar el broncoespasmo. Eso hay que contestar en un horario. Bueno, gente, vamos para la próxima, que es la ventilación voluntaria máxima, o V corta M. Básicamente, es una prueba que se utiliza para los pacientes que van a cirugía, ¿sí? Se pide al paciente que inspire, que respire, tanto inspire quanto expire, lo más profundo que pueda y lo más rápido posible durante algunos minutos. Isso vamos evaluar quanto de área que o paciente consiga mobilizar e aí vamos ver se o paciente pode ser determinada cirurgia ou não. Gente, ojo acá, é uma prova que se utiliza bastante, se prévias a cirurgias, pero los pacientes, ¿sí? Que no fuman, no tienen EPOC ou qualquer outra enfermedade pulmonar, no es necesario hacer. Entonces, los pacientes que no fuman, no tienen EPOC o que no tienen PIC, fibrosis pulmonar, cualquier patología pulmonar, no es necesario hacer. ¿Sí? No es necesario hacer. Esa prueba se deja a los pacientes que tengan ya alguna enfermedad pulmonar y sirve para evaluar el pronóstico del paciente en la cirugía. Bueno, gente, hasta acá, ¿sí? Sé que mucho nombrecito ahí, parece ser bien confuso, pero gente, ustedes van a ver que después que ustedes leen 2, 3 veces, eso va quedando bien fácil, porque son cosas bien particulares y son cosas bien específicas. No hay mucho para dónde salir. Si son cosas bien específicas, yo traté de resumir al máximo eso para que no quede aquella clase tan pesada, que yo quedo solo hablando y
Sé que yo quedo só hablando, pero que no quede tan pesada a ustedes. Bueno, gente, vamos respirar un poquito de aire. Sí, vamos a hacer acá un... Mira, estoy suando, sí, de calor que hace. Encima el aire está prendido, pero no puedo prender más, porque no puedo poner muy baja la temperatura, senão me termina con la garganta. Entonces, gente, respirados, sí, vamos volver acá. Bueno, Peak Flow, la famosa flauta, gente, por favor, no se olviden. El Peak Flow es esa flautita acá. Generalmente esa flautita, los pacientes que tienen EPOC, que tienen asma, deben tener sí o sí en casa y muchas de las veces está presente en las guardias, ¿sí? En los consultorios. Es bien barato, ¿sí? ¿Y qué va a evaluar el Peak Flow? Es básicamente va a evaluar el cuánto de aire el paciente expira, cuánto de pico el paciente expira. Es el pico expiratorio, en traducción así bien traducida mesmo. ¿Sí? ¿Y qué va a dar? ¿Cómo va a aparecer el peak flow? En litros por minuto. Ojo acá. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Pacientes, ojo, pacientes que tienen más de 200 litros por minuto es satisfactoria, ¿sí? Satisfactoria. Si el paciente tiene menos de 120 litros por minuto, esses pacientes estão severamente comprometidos e necessitam a internação. Porque, gente, isso vai medir a expiração, o pico de expiração. Uma pessoa normal tem cerca de 300, ¿sí? De 250 hasta 350. Imaginem, o paciente asmático generalmente vai ser um pouquinho menor porque o brônquio está cerrado e então se permite uma menor expiração do volume, do pico. Esses pacientes generalmente hacen el control de su asma con esas flautitas en casa, ¿sí? Es un aparato muy barato, muy sencillo de hacer, solo hay que expirar fuerte ahí una vez, se hace generalmente 2 o hasta 3 veces al día para evaluar cómo está su asma, si está empeorando, si es necesario el PAF. Entonces, gente, Peak Flow, generalmente pregunto de examen, ¿sí? Por ser tan sencillo, es barato y generalmente se hace. Eso, presten atención en lo que yo voy a decir ahora. Peak Flow suele ser cuando nosotros no hacemos espirometría al paciente que viene con un asma complicado, se puede hacer el Peak Flow, porque el Peak Flow es solamente venir acá y expirar con máxima fuerza, ¿sí? Ahí marca hasta cuánto llega. Y entonces, gente, es bien tranquilo de hacer. La espirometría no necesita inspirar, expirar, hacer por lo menos 3. Entonces, espirometría es complicado de hacer. El Peak Flow no. Llegó, hizo, listo. Grave, muy grave o tranqui, ¿sí? Entonces, gente, ojo con eso. Peak Flow se hace en los pacientes asmáticos generalmente. Ahora vamos a outra, eu ia dizer patologia, pero é outra metodologia de estudo. Bueno, difusión del monóxido de carbono o DLCO. Gente, eso es básicamente, sí, es una prueba que se hace, acá tiene mucho mosquito, perdón si estoy coçando acá mi muslo. En realidad no es el muslo, es la rodilla. Gente, difusión del monóxido de carbono o DLCO, espera que está calentando acá el tema acá. Solo un ratito. Para ahí. Bueno, gente, la difusión de monóxido de carbono o DLCO suele ser útil para diagnosticar si antes de aparecer en una espirometría, fibrosis pulmonar o las EPIC, antes que aparezca cualquier evidencia tanto radiológica quanto espirométrica. Entonces, la DLCO muchas de las veces son las que confirman la espirometría, o sea, acuérdense, espirometría no hace diagnóstico de restricción, solo es indicativo de restricción. Entonces, se puede pedir una DLCO después para confirmar
la sospecha de restrição. Qual é o ponto acá? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Básicamente, gente, hay un tubo, déjame yo ver si tengo acá. Oba, no tengo, pero bueno. Básicamente, lo que se hace es, el paciente inspira, está en una cámara, el paciente viene un tubo, espera que yo tengo acá un tubo, pero bueno, recibe ahí un tubo, sí, dos tubos en realidad. El verde es donde el paciente va a inspirar, ¿sí? El paciente vai inspirar uma mescla de monóxido de carbono marcado, ¿sí? Ou seja, marcado com um radioisótopo. O paciente aspira. Acuérdense que o monóxido de carbono perfunde, ou seja, a diferença do oxígeno tem afinidade por la hemoglobina, creio que é 1000 vezes, 100 ou 1000 vezes, não me acuerdo, gente, bem assim, específico, pero creio que é 1000 vezes é mais afim de la hemoglobina que a hemoglobina é mais afim do monóxido de carbono que do oxígeno. Então, o que passa acá? O paciente inspirou o monóxido de carbono, ¿sí? O que esse ar inspirado com monóxido de carbono marcado vai ser é ingressa a las células, ou seja, a hemoglobina suga esse monóxido de carbono e depois que o paciente inspirou acá, expira por el outro tubo, que no outro tubo, acá viene como, por exemplo, um negócio acá, que lê quanto monóxido de carbono saiu do pulmão. Gente, ojo nisso, suele ser confusão, por lo menos para mim foi muita confusão. ¿Sí? Se no pulmão está todo bem, se hace muito bem o intercâmbio gaseoso, se não há fibrose pulmonar, porque se não há fibrose pulmonar, se não há nada aí no capilar pulmonar, gente, vai sair muito pouco monóxido de carbono acá. Se o leitor aí, o que vai ler esse monóxido de carbono, vai apresentar muito pouco monóxido de carbono marcado, porque se tuvo uma boa difusão no monóxido de carbono, não vai sair muito, pero se, por exemplo, o paciente aspirou acá, monóxido de carbono marcado, tem uma puta de uma fibrose pulmonar. Imaginem, gente, não vai difundir o monóxido de carbono, vai sair casi todo acá. ¿Sí? Então, gente, se grave nisso, escreva nisso, se o paciente, la DLCO, salió pouco carbono marcado, quer dizer que o paciente não tem fibrose pulmonar ou EPIC. Se salió muito monóxido de carbono, ou seja, não hizo uma boa difusão de los gases, quer dizer que o paciente provavelmente tem uma EPIC. Por quê? O que passa é como vocês podem ver acá. Quando temos os pulmões normais, ¿sí? Quando não há rotura de membranas alveolares, quando não há depósito de fibras colágenas aí entre o alvéolo e o capilar, gente, a difusão é perfeita, ¿sí? É perfeita. Pero quando temos uma fibrose, tal qual como vocês vão ver acá, ¿sí? Isso é o que passa. Imagine, o normal é isso. Ingressa o oxígeno, nesse caso seria o monóxido de carbono, ingressa, passa por el capilar e depois a sangre vuelve saliendo o dióxido de carbono. Gente, ojo acá, ¿sí? Acá quando hacemos la DLCO, não é oxígeno, é monóxido de carbono marcado. Pero imaginem, se não temos nenhuma afectação como temos acá, fibras colágenas, ¿sí? Atrapalhando ou não dando uma boa difusão de los gases, imaginem, esse monóxido de carbono que está entrando marcado não vai passar e vai sair quase todo. Em compensação, isso é uma patologia. Se é sano, entra o monóxido de carbono, passa no capilar e sai muito pouco. Então, em paciente que tem PIC, a DLCO vai estar diminuída. Opa, eu puse mal. DLCO vai estar aumentada, vai sair muito monóxido de carbono. Se em pacientes sem enfermidade de base, ou seja, sem EPIC, a DLCO vai estar diminuída. Gente, corrijam isso. Se DLCO aumentada, porque saiu muito dióxido de carbono, e paciente sano, DLCO diminuída. Se está ao contrário, perdão. Isso é pergunta de exame, gente. Por favor, sepam DLCO, para que serve e como se faz.
una agua para hidratar y para hablar más sobre pletismografia. Vamos passar, a pletismografia. Gente, esse é o estudo que eu falei antes, justo quando começamos a classe, que a espirometria no vê o volume residual. Por isso se hace a pletismografia, que é me olvidei agora. Sí, pletismografia é uma câmara, sí, cerrada, que onde há se cuenta o volume perfeitamente e sirve para essa. Agora estou andando um pouquinho cansado e está me faltando as palavras. Sí, pero es essa, me olvidei agora, eu falei recién. Sí, vocês vão me entender, por favor. É essa cabine, esse negócio acá, que mide a capacidade funcional residual do pulmão e permite valorar a capacidade pulmonar total. É um aparato bem caro, sí, e não se suele fazer de rutina, pero há que saber que é e para que sirve. Sirve para volume residual funcional e capacidade pulmonar total. Que com a espirometria nós não conseguimos ver isso. Bueno, gente, pletismografia, isso hay que saber, si no agarren, no queden perdendo muito tempo com isso. E vamos passar a uma cosita muito importante. Eu vou fazer só uma introdução acá, sí, porque isso é metodologia de estudo acá em RESP, pero, gente, nós vamos volver a ver gasometria, gases em sangue, sí, quando vemos insuficiência respiratória. Acá só vou aclarar alguns conceitos e depois em insuficiência respiratória eu vou fazer uma classe meio que plus, sí, falando da fisiologia respiratória e nós vamos falar bastante a respeito de gasometria arterial. Gente, basicamente o que eu quero que vocês sepam acá é que para evaluar os gases em sangue temos dois tipos de métodos. Los no invasivos e los invasivos. Déjame eu ver se tenho acá. Se tenho, não tenho. Esperar que eu vou buscar aí mi aparatito. Oh. Acá, gente, acá agarrei já mi aparatito. Sí. É oxímetro. Que é o oxímetro? Temos, então, eu estava falando. Temos dois métodos de medir a gasometria em sangue, ¿sí? Temos o método não invasivo, que são os indiretos, e a metodologia invasiva, que aí é que fazer punção arterial. Espera, deixa eu ver se está gravando. Sim. Gente, que é importante acá? ¿Sí? Quando nós vamos evaluar com o pulso oxímetro ou oxímetro, ¿sí? Que mide o oxímetro? Mide a saturação do oxígeno. Bueno, les explico, les aclaro una cosita. No es obviamente rápido de hacer. Ya vamos a testar, sí, a ver cuánto está mi pulso y mi saturación. Mide la saturación de oxígeno, gente. Bueno, acuérdense, la saturación de oxígeno va a depender, sí, va a depender tanto de cantidad de hemoglobina que yo tengo, si yo tengo alguna patología en los dedos. Por ejemplo, las personas más ancianas generalmente tienen arteriopatia periférica, ou seja, os dedos do diabético também pode causar errores na leitura. Então, unhas pintadas também, gente, não vão ser um paciente com unhas pintadas. Ojo com isso. Onde nós podemos medir a saturação de hemoglobina? No dedo ou na orelha. Les aclaro outra cosita acá. Não utilizem o índice, utilizem o dedo meio, ¿sí? E hagam em las dos manos, não hagan solamente de um lado, porque a vezes por aí temos alguma patologia obstrutiva de alguma artéria, justo na mão direita, pusimos na mão direita, nos dá como saturação de 80 e então nós quedamos preocupados. Não, gente, hagam em los dois lados. Vou fazer para mostrarles, pero quase seguro que vocês já algum momento já viram isso, já miraram isso. Será acá. Bueno, gente, saco, sí. Ahí está apareciendo. Bueno, gente, se pone en el dedo del paciente, sí. Y acá aparece la saturación, pulso, y acá la saturación. Sí, como pueden ver, estoy saturando 96% y mi pulso está
100, 101. Todo acelerado porque cuando yo hablo, yo quedo, como yo dije a ustedes, quedo un poquito nervioso. Bueno, gente, acuérdense, saturación no es fidedigna, pero nos ayuda un montón en la hora de hacer por ejemplo, cuando el paciente llegó muy severo, sí, ayuda un montón eso. Eso es la forma indirecta de medir la saturación, o sea, de la hemoglobina. Después nosotros podemos medir de manera invasiva o directa, que es sacando sangre arterial. Generalmente se hace la sangre de la arteria radial, ¿sí? Se punza y, bueno, gente, se saca la sangre y se envía a... Hay un aparatito ahí que se pone la sangre, la jeringa debe contener heparina, todo eso. Hay un montón de características aí que vamos ver em la próxima, não na próxima classe, sino que na classe aí de fisiologia respiratória que eu vou agregar a vocês. Bueno, gente, quero que prestem atenção, porque isso generalmente é pergunta do oral ou qualquer outro docente. Miren acá, ¿sí? Miren acá. Eso tenemos una curva de la saturación de la hemoglobina, ¿sí? La saturación acá viene desde 0 hasta 100%, ¿sí? Y la presión de oxígeno en milímetros de mercurio en sangre arterial. Gente, quiero que presten atención acá. La saturación normal de una persona va a quedar siempre entre 95 hasta 99, nunca va a ser 100, ¿sí? De 95 a 99. ¿Por qué es importante saber eso? Miren acá, eso es 95, ¿sí? Esta lineacita acá entre 90 y 100 es 95, cosa seria, 95 esa línea, ¿sí? Espera que yo voy a poner en rojo. En 95 y miren, gente, sigan la línea. Si el paciente satura 95%, ¿sí? Aproximadamente va a tener presión arterial de oxígeno en 80 milímetros de mercurio. Yo sé que parece mucha cosa que por ahí no están entendiendo bien eso, pero gente, acuérdense de fisio, ¿sí? En tercer año, sé que Fernández agregó bastante cosa acá, pero acuérdense, gente, saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y la cantidad de oxígeno que está ocupando la hemoglobina. Si tenemos oxígeno, si tenemos mucho oxígeno, vamos a saturar más la hemoglobina. Si tenemos poco oxígeno, la hemoglobina se satura menos, ¿sí? Presten atención, porque es importante y ustedes van a leer y van a decir, bueno, nosotros tenemos que hacer oxígeno. ¿Qué ustedes van a ver? Hay que hacer oxigenoterapia si la saturación baja de 90%, sí, hay que dar oxígeno suplementario al paciente. Ustedes van a ver eso porque, miren acá, si la saturación, gente, ¿sí? Si la saturación de la hemoglobina cae por debajo de 90, miren, seguramente el paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Y si el paciente tiene menos de 60, ¿sí? De presión arterial de oxígeno, miren a dónde está. Está en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Insuficiencia respiratoria. Gente, por favor, graben eso. Miguel va a preguntar, Sosa va a preguntar, Honorá va a preguntar, ¿sí? Paciente que está saturando menos de 90%, ojo, porque esse paciente provavelmente está em insuficiência respiratória. ¿Por qué ojo? ¿Por qué ojo? Por la pulsioximetría, yo no tengo como definir si está en insuficiencia respiratoria o no. Solo hay como diagnosticar insuficiencia respiratoria por la gasometría arterial. Sin eso yo no puedo diagnosticar. Bueno, gente, entonces presten atención. Yo voy, ¿sí? Hice la pulsioximetría en mi paciente, dio 88%, ¿sí? Ojo, porque puede estar en una insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo yo diagnostico insuficiencia respiratoria? Por la gasometría, gente. Gasometría, entonces yo saco sangre arterial del paciente y voy a evaluar la presión arterial de oxígeno. Seguramente, sí, probablemente, no voy a decir seguro porque saben que en medicina nada es cierto. Gente, probablemente el paciente tenga presión arterial de oxígeno de entre 40 y 60. Ojo acá, ojo acá, ojo acá. Bueno, gente, cuando yo sé que el paciente está con
insuficiência respiratória, hipoxemia y cuando está normal la presión arterial de oxígeno. Bueno, yo hago la gasometría, ¿sí? Sí, gente, ojo, essa pergunta de Norá, sí o sí sepam, estrellita acá. Se en la gasometría vino una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80, ¿sí? El paciente está en hipoxemia. Y si en la gasometría vino menor a 60 la presión arterial de oxígeno, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Entonces, gente, de 80 a 100, presión arterial de oxígeno es normal. 60 a 80 es hipoxemia y 40 a 60 es, o sea, menor de 60 es insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué se toma el punto de 90% de la saturación? Es justamente por eso. Porque, miren, después del 90%, gente, miren cómo cae la saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Miren cómo cae. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene 50, va a tener 30 de presión arterial de oxígeno. Gente, 30 es muy poco, es incompatible con la vida prácticamente. ¿Sí? Graben eso porque seguramente eso va a preguntar. Entonces, repassando acá, gases em sangue, direto e indireto. Indireto no duele. Pulso e oximetria, el aparatito esse, ¿sí? Directo, gente, duele mucho, que es la gasometría arterial. Cuando nosotros pedimos una gasometría, ¿qué va a venir en el examen? Estes 6 parámetros acá. Y hay que saber sí o sí qué viene en la gasometría y cuál es el rango normal. Sí o sí qué viene en la gasometría y cuál es el rango normal. Eso es pregunta tanto en TP cuanto en examen para la vida, gente, para la vida. Entonces, en el examen, en la gasometría, cuando yo pido, viene pH. Si estado ácido-base, pH. pH normal debe estar entre 7,35 y 7,45. Mayor a eso, alcalosis, menor a eso, acidosis. Saturación de oxígeno, entre 90 y 99. Hay algunos docentes que prefieren entre 94, 95 hasta 99. Después de eso, está disminuida la saturación. Presión arterial de oxígeno, acuérdense, acito minúsculo, no mayúsculo. Presión arterial de oxígeno, normal de 80 a 100 milímetros de mercurio. Acuérdense de la, no es fórmula, sino que de la, gente, me olvidé, milímetros de mercurio, de la métrica, me olvidé la palabra, pero bueno. 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión de dióxido de carbono, ¿sí? De 35 a 45 milímetros de mercúrio. Gente, dióxido de carbono menor de 35, hipocapnia. Maior de 45, hipercapnia. Sepan essas palavritas aí clave, porque sí o sí van a apresentar muitas das vezes em insuficiência respiratória, em os TPs, van a decir, paciente vindo com insuficiência respiratória, sin hipercapnia, con hipercapnia. Entonces, gente, ojo con esas palavritas ahí distintas que pueden venir en los exámenes. Entonces, presión de dióxido de carbono arterial, 35 a 45 milímetros de mercurio. Bicarbonato, muy importante saber, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Sepan, gente, que varia, 23, 27, 22, 26, depende del laboratório, ¿sí? No es ley eso, pero bicarbonato, estado ácido-base y base hexas en realidad, y dióxido de carbono generalmente suelen ser estos, pero muchas de las veces puede alterar uno que otro y listo. Bases hexas, exceso de bases, ¿sí? Menos 3 a más 3. Yo vi que Miguel creo que dio menos 2 el año pasado, gente. El menos 2 a más 2, algo así, ¿sí? Depende de cada docente. La realidad es esa. Menos 2 a más 2 o menos 3 a más 3, que miliequivalentes por litro. Sepan la medida. Sin medida no es nada. Y bueno, gente, gases en sangre, gasometría arterial, como ustedes quieran decir, directos, indirecto, saber qué viene en la gasometría sí o sí es esencial y por qué suele ser pregunta de honorar también. Cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria y cuando el paciente está en hipoxemia. Yo siempre diagnostico eso con la gasometría arterial, gente.
insuficiência respiratória, eu diagnostico com gasometria arterial. Sem gasometria, eu não posso dizer se está com insuficiência respiratória. Bueno, pausa agora, vamos relajar, ¿sí? Tomar uma água, um tere. Estou acalado e hoje outro tere, sí. Bueno. Gente, vamos à broncoscopia, ¿sí? E já vamos a terminar. É bem tranqui bronco, ¿sí? Solo eu quero que vocês leiam e gravem algumas cositas bem pontuais. Bueno, a broncoscopia, mais que nada, é a visualização do árbol bronquial. Temos dois tipos de broncoscopia. A rígida, como vocês podem ver, e a flexível. Qual é a diferença? Muitas das vezes, a flexível suele ser útil, ¿sí? Para quando queremos ir mais allá de la bifurcação bronquial. Antes de la bifurcação, se eu estou na tráquea, e hasta la bifurcação, eu posso utilizar o broncoscópio rígido. Fundamentalmente é útil em aqueles casos onde há atrapamento da via aérea, quando eu necessito parar um sangrado bronquial por alguma rotura bronquial, quando eu necessito fazer biópsia, generalmente se utiliza a fibrobroncoscopia rígida e lá flexível, muitas das vezes é mais para diagnóstico, para ser um lavado endobronquial e tudo isso. Bueno, a broncoscopia, quais são as utilidades da broncoscopia? Quero que vocês memorizem 5, 6 entre, ¿sí? Temos broncoscopia diagnóstica e terapêutica. La diagnóstica, temos que evaluar basicamente a integridade da via aérea, buscar fístulas, detectar lesões nas mucosas, fazer biópsia, detectar lesões, detecção extrínseca bronquial, realizar biópsias, evacuar e fazer o lavado broncoalveolar, o famoso BAL. E terapêutico temos como remocionante de anticorpos, de corpos estranhos, controle de hemoptise massiva, que aí vão ser com o broncoscópio rígido, tratamento paliativo de la secreções e tampões mucosos, dilatação com balão de la via aérea. Gente, memoricem isso. ¿Se pode razonar? Sim, se pode. Pero vocês vão começar a razonar para que eu vou utilizar a broncoscopia depois, quando nós vamos passando a cursada de neumo, ¿sí? De la neumologia. Então, por agora, memoricem que depois vocês vão começar a entender toda essa metodologia diagnóstica que nós estamos falando agora. Vocês vão entender depois para que serve e como se faz. Bueno, gente, a broncoscopia, então, que há que saber por agora, ¿sí? Además de que é diagnóstico e terapêutico, ¿sí? As indicações, contraindicações, que eu tenho certeza que eu puse aí em seus repassos. E, gente, que há que saber sí ou sí memorizar, porque isso não vamos ter para onde sair, e isso vai ser perguntado no escrito sí ou sí, é quando hacemos um lavado broncoalveolar, que viene, que informações, que vai venir no informe. E vai venir, basicamente, lo normal é que venga 150.000 a 200.000 células por mililitro, 85 a 90% de macrófagos, 10 a 15% de linfocitos, a maioria linfocitos T e CD4, 1 a 2% de polimorfonucleares, neutrófilos menor a 3%, eosinófilos e basófilos menor a 1% e 0 a 5% de células bronquiais. Isso é o normal de um lavado broncoalveolar. Gente, é uma classificação, sim, há que memorizar todo isso, sim, há que memorizar, não há para onde sair, isso é pergunta de exame, sim, generalmente Sosa pergunta, já vi Sosa perguntar isso, não é que generalmente, mas perguntam. Então, gente, sepam isso, por favor. E como memorizamos quando temos múltiplas cositas assim para memorizar? Escrevendo, escrevam 3, 5 vezes, gente, ¿sí? E memoricem e repassem isso com o perro, com o companheiro. Bueno, gente, isso é a broncoscopia, ¿sí? Rígida, flexível, terapêutica e diagnóstica terapêutica, perdão. Sepam as indicações e contraindicações que eu puse aí. E, bueno,
nosotros cuando empezamos la clase, empezamos con una pregunta. Si el paciente llega a la guardia con una crisis asmática grave, ¿usted pediría una espirometría? Gente, crisis asmática grave, ¿se pide una espirometría? Yo hablé en la clase. No se pide espirometría. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? La flauta, el peak flow en ese caso. Bueno, gente, espero que les haya gustado de la clase, ¿sí? Yo traté de, como siempre yo hago, resumir al máximo todo eso. Sé que es una clase bastante abstrata, pero es una clase bien importante para que después puedan entender por qué pedimos, por ejemplo, una broncoscopia, por qué pedimos una gasometría. Hay algunas cositas bien claves y bien puntuales que pregunta Honorá, que pregunta Sosa. Entonces, por favor, gente, repasen essa clase, sepan bastante essa clase, junto com a clase de ayer, que foi síndromes bronquiais, síndromes respiratórias, ¿sí? Entonces, gente, por favor, sepan bien las estrellitas aí que yo les hablé, e entonces já estão preparados para a próxima clase. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Me enviem um mensagem, sim. E amanhã eu les vou enviar as espirometrias. Amanhã é miércoles, acá não é feriado, sino que amanhã eu les envio as espirometrias aí no grupo. Amanhã na tarde ou por aí el jueves, porque eu sei que vocês já vão ter estudado essa classe. Bueno, gente, qualquer dúvida, sim, me envie um mensajito aí que eu estou à disposição. Bueno, gente, chao, tengan una linda tarde, una linda mañana, lo que sea de estudio. Bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima clase.